acuerdo con eso? ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen? Eso es, muy bien. Bueno, José María ya conoce el sistema de trabajo aquí. Ok, cuando hablamos del hebreo bíblico tenemos que pensar que estamos hablando de un idioma que no cae del cielo, se transforma en un idioma celestial con el tiempo, pero en un principio no cae del cielo, sino que es parte de un proceso histórico y lingüístico que partió hace un montón de siglos atrás, milenios podríamos decir. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer ahora es un acercamiento, vamos a dividir en ciertas etapas, muy general por supuesto, la historia del hebreo, para saber dónde estamos, dónde vamos a trabajar y mucho más dónde específicamente vamos a trabajar, porque el hebreo que enseñamos aquí en la academia es el hebreo eh, masorético. Eduardo, yo lo sé, hermano, ningún problema. Vaya nomás y descanse, se lo merece. Entonces, nosotros vamos a trabajar el hebreo bíblico, pero por supuesto el hebreo masorético, que ya vamos a ver en qué periodo de la historia se enmarca. Les digo esto porque ustedes como estudiantes de hebreo, lo más probable es que cuando cuenten que están estudiando hebreo, más de alguien le va a decir, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo se dice hola en hebreo? ¿O cómo se dice quiero ir a comprar tomate? ¿O cómo se dice tengo sueño? Etcétera. Entonces usted tiene que decirle, no es así, nosotros no estamos estudiando hebreo coloquial, no estamos estudiando ibrit, sino que estamos estudiando hebreo bíblico o clásico o antiguo, como usted quiera llamarle, específicamente del periodo masorético, que es parte por ahí por la Baja Edad Media, entre el año 600, 500 hasta el año 1000, donde tenemos un texto del año 1008 después de Cristo. Entonces, pero vamos a remontarnos harto tiempo más atrás, y por eso es lo que tengo aquí en la pizarra 1, un par de tablillas cuneiformes. No vamos a aprender cuneiforme, ya, solo les quiero mostrar un ejemplo, porque por ahí por el año 3100 al 3500 antes de Cristo, es decir, 5 milenios atrás de nosotros, nace en Mesopotamia la cultura que va a dar origen a todo lo que nosotros conocemos hoy día como cultura incluso occidental. Ahí en Sumer comienza el proceso de estratificación de la historia. Y comienza en sí la historia. Ustedes saben que la historia comienza cuando se puede poner por escrito. Cuando se puede poner por escrito la historia, entonces comienza. En Sumer, entonces, se tienen los registros de los primeros textos, o mejor dicho, el primer tipo de escritura de la cual se tiene conocimiento por estos lados, que es la escritura cuneiforme, que son las tablillas que ustedes pueden ver ahí. Esto es como el pariente más antiguo y más lejano de prácticamente todos los idiomas que hablamos en este lado. En este lado me refiero desde la media luna fértil hacia Occidente. Es muy importante, por lo tanto, tener en mente que el cuneiforme es la cuna de la civilización, es la cuna de la escritura. De ahí nace el proceso desde el cual el hombre se va a ir modernizando poco a poco, etcétera, etcétera, etcétera. Por allá, por Egipto, en esa misma fecha ya se estaban dando los primeros pasos con respecto a los jeroglíficos. Ya les voy a contar un poquito de eso. El cuneiforme no es específico, cuneiforme no es hebreo, digamos, no había hebreo, digamos, en ese tiempo, pero sí es como el tatarabuelo de lo que va a transformarse después en la lengua semita, que es de donde vendrá el hebreo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque aquí nace, pero además aquí pasa algo muy interesante. El cuneiforme era una escritura bastante complicada. Hay un libro de un autor que se llama Noah Kramer, que escribió un libro fantástico que se llama La historia empieza en Sumer. Lo pueden encontrar, está en PDF por ahí en algún lugar de internet. Los que son, digamos, hackers de internet lo van a encontrar fácilmente. Y la historia empieza en Sumer. Macarena, estamos hablando del 3500 antes de Cristo. Antes de Cristo, 5500 desde nosotros. Entonces,
El problema con la escritura cuneiforme, y como lo relata Noah Kramer en el libro, es muy fantástico porque dice que un escriba partía estudiando de niño, digamos 5 años, 6 años, y comenzaba sus estudios desde que salía el sol hasta que se ponía el sol todo el día así con el látigo ahí, digamos. En ese tiempo no habían psicólogos, no habían psicopedagogos, no había nada para los estudiantes, entonces estudiaban con el rigor, digamos, de la vara. Y estudiaban todo el día y pasaban muchísimos años estudiando para poder escribir, para poder entender, interpretar y leer, etcétera, los documentos en cuneiforme y además los símbolos cuneiformes. Estamos hablando de cientos de combinaciones diferentes. Por lo tanto, no era sencillo. No era y por eso finalmente los escribas se transforman en una casta especial iluminada, porque eran los únicos quienes podían decodificar esto que nosotros vemos aquí, que en realidad entendemos nada. Ahora, el problema con el cuneiforme es que los grupos de símbolos, porque al igual que al igual que los egipcios, el cuneiforme se escribía con agrupaciones de símbolos. Por ejemplo, déjenme ver si puedo escribir, ahí hay una agrupación, ¿ya? No sé si las pueden ver ahí. Las agrupaciones en el fondo tenían muchísimo significado. Una agrupación de símbolos, lo mismo ocurría con el egipcio, con los jeroglíficos. Una agrupación de símbolos podía significar un sonido, una sílaba, o una idea, o una palabra. Imagínense, por lo menos 4 cosas podría eventualmente significar un símbolo. Así que imagínense, una idea. Déjenme colocar un ejemplo acá. Voy a escribir aquí, a ver si... Voy a escribir en la tablilla de al lado, ojalá que se vea. A ver. Eso es. En diferentes jeroglíficos egipcios siempre aparece este símbolo, ¿ya? Que son como las piernas caminando. Lo pueden ver, se distingue bien ese color, ¿cierto? Si no me avisan y le pongo un rojo furioso. Ya, está muy bien. Ahora, este símbolo en el egipcio, también conocido como determinante, significaba caminar, andar, correr, ponerse de pie, tomar una actitud, tener la ventaja, tomar una acción con respecto a algo. Era un ideograma. Por lo tanto, todas estas agrupaciones de símbolos cuneiformes tenían muchísimos significados y además eran muchísimos símbolos. Por lo tanto, no era sencillo. Si alguien, aprender hebreo en 24 clases con respecto a aprender cuneiforme, hermano, ustedes van a estar de verdad muy agradecidos. No tienen que aprender cuneiforme sino hebreo. Bien, eso ocurrió por ahí entre el año 3100 y 3500 antes de Cristo. Se escribió muchísimo en cuneiforme, se han encontrado tablillas de arcilla escritas en todos lados. Se llama cuneiforme porque el instrumento con el que escribían era una caña que en la punta tenía una forma de cuña, y por eso se escribía encima de tablillas de arcilla. Después estas se cocían y quedaba ya petrificado todo eso, y por eso han durado tantos años, que han encontrado ahí en Irak, etcétera, y todo eso. No solo se escribió un dialecto, ni se aprendió un dialecto en cuneiforme, sino que hubieron diferentes idiomas que se escribieron en cuneiforme. Lo mismo ocurre hoy día con el idioma que hablamos nosotros, el indoeuropeo. Alguien podría encontrar una Biblia en 1000 años más, una Biblia, por ejemplo, en alemán y una Biblia en español, y se va a dar cuenta que los símbolos son lo mismo, la misma A, la misma L, la misma N, la misma R, pero son idiomas diferentes. Con el cuneiforme pasaba lo mismo. Los símbolos eran parecidos, pero podían ser idiomas totalmente diferentes, unos de otros, digamos acadio, sumerio, etc. Ok, todo eso ocurrió por allá en los albores de la civilización, y desde ahí, desde Mesopotamia, desde Sumer, entonces empieza a chorrear, digamos, a desparramarse un gran grupo de dialectos, idiomas y corrientes lingüísticas, etcétera, y fue pasando el tiempo, y vamos a llegar por ahí por el año 1500 antes de Cristo. Estos son saltos gigantes, obviamente no es que aquí empieza un idioma y al día siguiente empieza otro, sino que se van mezclando unos con otros, y pasaron los años y el cuneiforme se iba transformando de a poquito en un idioma sagrado. Entonces va a llegar el año 1500 más o menos antes de Cristo, y va a aparecer lo que yo le llamo el Internet de la antigüedad. ¿Ya? No sé si ven bien esta imagen, díganme ahí. ¿Sí? Ok.
¿Por qué yo le llamo el Internet de la antigüedad? Gracias, pucha, así están respondiendo bien, muy bien. Entonces yo me aseguro que ustedes no están viendo Facebook mientras escuchan la clase, porque aquí están ahí, sí, se ve bien, muy bien. Roberto, entre paréntesis, Roberto Feldman, es el profesor y el director de la Academia de Judaísmo. Este jueves parte con sus clases y ya tenemos alumnos inscritos, etcétera. A mí me hubiese gustado que pudiera hablar de ahí, pero por este tema comunicacional no pudimos, pero de todas formas se los presento. Ahí pueden ver su nombre. ¿Ya? Él es rabino acá en Chile y él va a dictar las clases de judaísmo. Así que imagínense, una cosa es aprender judaísmo desde el cristianismo, otra cosa es aprender judaísmo desde el judaísmo y además con un rabino. Es un lujo, así que aprovechenlo los alumnos que ya están inscritos. Están inscritos para el curso. Después ya les puedo pasar más información. Bien, entonces en el 1500 antes de Cristo aparece el Internet de la antigüedad, banda ancha, debemos decir. ¿Por qué? Porque los fenicios lo que hacen, fenicios estamos hablando de un pueblo que vivió a la orilla del Mediterráneo, eran comerciantes. Los fenicios de pronto dicen, pero todo este grupo de símbolos cuneiformes que hay que pasar tantos años estudiando con el rigor de los profesores, no servía mucho para hacer negocio. Y debemos decir que en realidad lo que ha movido a la civilización hacia adelante, por lo menos desde este punto de vista de la historia, es la economía. Entonces, por motivos económicos, de hecho, lo que más se encuentra, por ejemplo, en cuneiformes son tablillas de contratos de arriendo, venta y compra de esclavos, compra de grano, etcétera. Entonces los fenicios dijeron, esto no está bien porque se demora mucho alguien en salir de la universidad para aprender a descifrar el cuneiforme, etcétera. Entonces, a ellos se les ocurre reducir toda esta amalgama de símbolos, todo este idioma, lo reducen a 22 consonantes. Y se transformó en el Internet, porque las comunicaciones se dispararon en el Mediterráneo, se dispararon literalmente, o sea, banda ancha para allá, banda ancha para acá, todo el mundo quería aprender fenicio, porque a diferencia del cuneiforme o a diferencia de los jeroglíficos, el fenicio se centró en los sonidos que nosotros como seres humanos podemos emitir. No se pegó en sílabas, no se quedó en ideogramas, no se quedó en palabras, no se quedó en nada, sino solamente sonidos. Y el ser humano no puede emitir muchos sonidos. O sea, yo puedo escuchar a alguien hablar en chino mandarín, no le voy a entender nada, pero sí voy a identificar una P, una R, una M, una S, etc. O sea, los sonidos sí los voy a poder identificar. Entonces los fenicios redujeron todo ese montón de símbolos que habían en la antigüedad para escribir solo a 22 sonidos. Por eso fue el Internet. ¿Ya? Igual que lo que pasó en la década de los 90 acá, de pronto hubo una sensación de que todo el mundo se podía comunicar de manera muy fácil, muy rápida, se aprendía bastante rápido. De hecho, les fue tan bien que cuando llegaron a Grecia a hacer negocio, por supuesto con los griegos dijeron, no, esto lo quiero yo. Entonces los griegos adoptan entonces la lengua fenicia para poder ellos realizar o mantener sus relaciones comerciales. Imagínense, los griegos agregaron unos sonidos de más, unos sonidos extra que los griegos tenían, y se quedaron con eso. Ahora yo les quiero mostrar una cosa que les va a encantar, porque si ustedes se fijan, miren lo que voy a escribir aquí. Esa es una A. Parece A, ¿cierto? Una A que salió de la fiesta recién, digamos, pero es una A. Fíjense acá, tenemos una N, acá tenemos una M de mamá, una L, una K al revés. Fíjense que abajo tenemos una T, esta es una P. ¿Se fijan? Eso quiere decir que cuando ustedes escriben mamá, están ocupando caracteres fenicios. Y hay otras cantidades de palabras. Si escriben kilo, ¿cierto? Están escribiendo la K y la L en lengua fenicia.
¿Por qué? Porque los griegos toman el fenicio, de los griegos tomará después el latín, del latín después tomará el español, etcétera, y de ahí venimos nosotros, ¿no? Entonces, por eso nosotros cuando escribimos ciertas letras hoy día, en realidad no estamos escribiendo castellano, no estamos escribiendo español, no es indoeuropeo, sino que es fenicio. Interesante, ¿cierto? O sea, me imagino que espero que sea interesante para ustedes. Y el fenicio, ya va a ser el antecesor oficial, o mejor dicho, va a ser la primera lengua o mejor dicho, mejor que eso, va a ser la primera forma de escritura que van a adoptar los judíos para transmitir el hebreo. Exacto, sí, claro. Sí. Ahora, ojo Gina, que estamos hablando solo de la forma de las letras. No estamos hablando de el idioma. La forma de las letras proviene del fenicio, griego, latín, español. ¿Mm? Ahora, hay palabras por supuesto que vienen de la antigüedad. El español se conforma por un porcentaje importante de árabe, por un importante porcentaje de griego y por algunas palabras que podrían provenir de la lengua semítica. Entonces, hay algunos indicios. ¿Ah? Por ejemplo, la palabra zafiro viene de sefer, pero también podría venir del árabe. Eh, la palabra mamá viene de del hebreo, etcétera. O sea, existen algunas palabras que nosotros ocupamos hoy día en español que podrían tener su raíz por allá, pero son pocas. ¿Ah? Pero el alefato, digamos, el alfabeto sí, ese sí. Entonces, esto es muy importante porque lo que va a ocurrir aquí es que los judíos van a adoptar también esta forma de escribir. Algunos le llamarán protohebreo, otros le llamarán protocananeo, ¿ya? Otros le llamarán paleohebreo, etcétera. Pero está todo de alguna u otra forma relacionado con la forma de escribir de los fenicios. De hecho, les voy a mostrar un ejemplo de medio minuto. Y les voy a mostrar por aquí, debe estar el calendario de uniforme. Aquí está. Ahí se cargó. ¿Ven bien esa imagen? Ok. Clarito. Esa imagen es el calendario de Gezer, así se llama, y es un calendario agrícola, encontrado y que está fechado cerca del año 600, 700, 800 a.C., por ahí está, y es un calendario judío, un calendario agrícola de cuándo sembrar y todo lo demás, exacto, Gezer, y fíjense en la escritura, es fenicio, ¿ya? Paleohebreo. ¿Qué significa esto? Significa que si Moisés escribió el Pentateuco o parte del Pentateuco en la fecha que la tradición le asigna, que estamos hablando del año 1200 a.C., escribió en esta lengua. Escribió hebreo, pero en fenicio, con letras fenicias. ¿Mm? Entonces, por eso es muy importante, y de hecho lo vamos a corroborar en un rato más, cuando veamos un manuscrito de Qumran, y veamos que hay una palabra que en Qumran se seguía escribiendo en lengua fenicia. ¿Mm? Así que, muy interesante. Por lo tanto, hagamos un resumen. Primer estadio de la lengua semítica en general, cuneiforme. Ahí, de hecho, es el nacimiento de la civilización. Segundo estadio, el fenicio, el Internet de la antigüedad. 1200 a 1500 a.C. el fenicio explota y hace explotar las comunicaciones en el Medio Oriente. Después de esto va a pasar una cosa muy interesante. Ustedes saben que en el siglo sexto, séptimo más o menos antes de Cristo, años 600, por ahí 700, etcétera, 500, los judíos son llevados cautivos a Babilonia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quiénes han leído algo de historia de Israel? Exacto, son llevados cautivos a Babilonia. Los judíos ya supuestamente iban con su lengua, con su hebreo, pero escrito en fenicio. El fenicio todavía tenía como cierto olorcillo a cuevas, como que todavía era demasiado rudimentario. De hecho, hay un documental que yo se los recomiendo, aquí se los voy a anotar si lo quieren buscar en YouTube, se llama El Éxodo,
y él es de Simha Jacobovich. Ya, por ahí va. Producido por James Cameron, tiene toda una producción, etcétera, y él encuentra, el periodista, unas palabras escritas en paleo-hebreo en unas cuevas ahí donde supuestamente los judíos podrían haber estado de esclavos. Búsquelo, les va a gustar. Es una mirada diferente del Éxodo, digamos. Total, hoy día salió la película del Éxodo, todos están hablando del Éxodo. Entonces, cuando llegan los judíos cautivos a Babilonia, ocurre una cosa muy interesante, y es que es esto. Los judíos les van a pasar varias cosas. Primero, van a adoptar el arameo como lengua. Ellos venían hablando hebreo, pero van a adoptar el arameo como lengua además. Como si yo me fuera a Alemania, adoptaría el alemán, digamos. Hablo español, pero además adopto el alemán. Ellos venían hablando hebreo y adoptan el arameo. Eso es lo primero, para que anote ahí en su libreta de apunte. Lo segundo que ocurre es que adoptan la forma de escribir el arameo para su hebreo. ¿Ya? Porque el hebreo lo venían escribiendo, como mostramos aquí, con paleohebreo, bastante rudimentario, pero cuando llegan a la capital del imperio esto cambia, y esto que era muy rudimentario se transforma en algo un poquito más estilizado, que era la lengua asiria, así se le llamaba, o escritura cuadrada, cualquiera de esos dos nombres. Y por lo tanto los judíos adoptan el arameo y su hebreo lo empiezan a escribir con letras arameas. Exacto. Tienes toda la razón, Feliponcho. Hay una... o sea, hay una mezcla. No, no, en realidad mezcla no es la palabra. Pero los judíos tomaron mucho del lugar donde estuvieron. Si de hecho no les fue tan mal en Babilonia. Acuérdense que después, unos años después, cuando Zorobabel quiere ir a reconstruir el templo y Jerusalén y todo lo demás, muchos judíos le dijeron: no, nosotros estamos súper bien acá, estamos instaladitos ya, estamos bastante bien, vayan nomás ustedes, que Dios los acompañe y todo lo demás, porque no les fue mal en Babilonia. Entonces ellos toman cosmología, toman la forma de escribir, adoptan el idioma, y desde ahí en adelante el arameo como idioma no los va a abandonar nunca. No los va a abandonar más a los judíos. De hecho, desde el año 400 antes de Cristo va a surgir una forma de escritura en el judaísmo que se llama Targum. Ahí lo estoy escribiendo. ¿Ya? A ver. Ahí lo escribí. ¿Ya? ¿Y el Targum qué es? Son los textos hebreos, por ejemplo el Pentateuco, escritos en arameo. O sea, ya comienza a haber un proceso de traducción 5 siglos antes de Cristo. Así que, si alguien por ahí les dice: hermano, traducir la Biblia no se debe, estoy hablando como Yoda, no se debe traducir la Biblia, entonces usted dígale: hermano, 5 siglos antes de Jesús ya se estaba traduciendo la Biblia desde el hebreo al arameo, y esos son los targumes que existen. Y de hecho un personaje muy importante en ese tiempo era el Meturgemán, así se llamaba. Entonces el lector en una ceremonia leía el texto en hebreo y el Meturgemán lo traducía para la gente al arameo. Y por lo tanto va a pasar algo muy interesante. El hebreo de a poquito se va a empezar a transformar en un idioma sagrado. O sea, ya no va a ser el idioma de la calle, sino que se va a transformar en un idioma del sacerdocio, de los escribas, de todo lo relacionado con la religión, del templo, de lo sagrado en el fondo. Y el arameo se va a ir transformando de a poco en el idioma coloquial. O sea, si yo quería ir a comprar papas, cebolla y tomate a la feria, iba a hablar arameo. Pero si quería ir a hacer una ofrenda un lector tenía que leer un rollo de la Torá o lo que sea, lo hacía en hebreo. Entonces de a poquito el hebreo se fue transformando en una cosa muy de clase, muy de pequeños grupos, etcétera. No se va a hablar tanto coloquialmente, etcétera. Sí, claro, el hebreo no, o sea, se sabía que en la sinagoga se hablaba hebreo, es como lo que pasaba con el latín hace muchos años. Si yo iba a misa sabía que ahí se hablaba latín, digamos. Pero no significaba que la gente ya comenzara a usar el hebreo coloquialmente. O sea, el hebreo de a poco se fue arrinconando. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, el idioma que se habla ya es el arameo.
tenemos seguridad prácticamente total de que Jesús sí hablaba arameo. No tenemos tanta seguridad de si hablaba hebreo o no. Es posible, en Lucas 4, cuando le pasan el rollo de Isaías, ¿cierto? Y él lee, posiblemente estaba leyendo en hebreo, pero también posiblemente estaba leyendo en arameo. Ok. Macarena dice, pero por tradición familiar tampoco se traspasaba el idioma. No, no, porque el idioma que se traspasaba era el idioma que se conversaba, y el idioma que se estaba conversando era el arameo. ¿Ya? Y la gente no era tan religiosa, digamos. O sea, siempre el hebreo ocupó un lugar especial en el mundo judío, pero generalmente asociado a lo religioso. Lo que pasa es que nosotros estamos, el judaísmo que nosotros conocemos de la Biblia es un judaísmo religioso. No es un judaísmo para ir a comprar el pan ni jugar a la pelota, digamos. El hebreo que nosotros tenemos es un hebreo que se hereda desde la religión. Por eso tenemos el Tanaj o el Antiguo Testamento. De hecho, en la época moderna, cuando Eliezer ben Yehudá revive el hebreo, es justamente porque ya el hebreo se había perdido en muchos sentidos. Se leía en las sinagogas, se leía en las fiestas, todo lo demás, pero no era el idioma que la gente iba a hablar. Fíjense que, guardando las proporciones, por supuesto, es algo que pasa, por ejemplo, en el mundo evangélico con la Reina Valera, ¿cierto? Yo voy a una iglesia y se lee Reina Valera. Entonces vosotros subiréis al monte y oraréis al Padre. Y ese lenguaje lo entendemos en un contexto religioso. Pero si yo salgo de la iglesia y voy a mi casa, no le digo a mis hijos, ustedes irán vosotros a hacer vuestras tareas. ¿Se fijan? O sea, el lenguaje religioso lo dejo en la iglesia, pero en la casa ya hablo un idioma mucho más coloquial, digamos. Con el hebreo fue pasando un poquito eso. O sea, las oraciones, por ejemplo, de Shabbat se hacían las que correspondían en hebreo, por supuesto, pero eso no significaba que la gente después salía hablando hebreo para la calle, digamos. Ahora, lo que me interesa que les quede claro es que esto empieza a ocurrir desde que están en Babilonia. Esas dos cosas para mí son muy importantes. Primero, que los judíos adoptan el arameo como lengua. Y segundo, que van a adoptar la forma de escribir su hebreo. O sea, el hebreo que lo venían escribiendo así como con cincel en las paredes de las cuevas, digamos, con lengua fenicia, ya se va a transformar en algo mucho más estilizado. Y van a empezar a escribir hebreo con letra cuadrada, que es esta que está aquí. Sí, el hebreo se transforma en una escritura más estética, por supuesto, porque si lo comparamos con eso, digamos, se nota la diferencia, ¿cierto? O sea, es harta la diferencia entre el paleo hebreo o el fenicio y ya la lengua que se adopta, la escritura que se adopta en Babilonia. Ok, eso es el tercer estadio. ¿Ya? Primer estadio, el tatarabuelo del hebreo será el cuneiforme, después vendrá el fenicio como el padre del hebreo, o sea, el padre del hebreo, y ya siendo un idioma que ocupaban los judíos. Después vendrá en el cautiverio babilónico la adopción del arameo y de la forma de escritura del arameo. ¿Ya? Hasta ahí me imagino que vamos bien. Pueden escribir sus preguntas si quieren. Feliponcho está preguntando y dice, ¿y las consonantes como vocales? Esas se adoptan ahí. Entre el periodo babilónico y el comienzo de las escrituras de Qumran, algunas consonantes se empiezan a transformar en vocales. Son las matres lectionis a las que te refieres. Feliponcho, bien los alcances. Bien, preguntas hasta aquí, si no, continuamos. Díganme ustedes, continuamos, seguimos, si alguien tiene preguntas, etcétera. Aprovechen de ver su estado en Facebook. Continúa, dice Gina. Eso es, seguimos, muy bien. Pero qué motivados llegaron hoy día. Bien. Hoy día se escucha mejor. Macarena, me acordé muchísimo de ti cuando en la mañana escuché la grabación de la clase de pasada. Nunca una clase había sonado así, de verdad. Bueno, continuemos. Entonces estamos hablando fíjese que estamos hablando de saltos de 2000 años, 1000 años. Mario dice, mire, entonces en el tiempo de Moisés la escritura no era ni parecida a la que vemos en la imagen de Hebreos.
Exacto, no, para nada. Cuando ustedes encuentren esas típicas imágenes de los 10 mandamientos escritas en esta lengua que está aquí, nada que ver. ¿Ya? No. A menos que los 10 mandamientos se hayan escrito después del año 600 después de Cristo, 600, 500, 400. Pero si el Pentateuco, los 10 mandamientos se escribieron antes del año 800, antes de Cristo, entonces se escribió en fenicio. ¿Ah? Así que ahí van a saber al tiro si las tablas de los 10 mandamientos que les están mostrando son... son Ahora, esto tiene que ver con la tradición. O sea, ustedes saben, muchos de ustedes son estudiantes de Biblia, ustedes saben que hay ciertas tendencias que dicen que en realidad el Pentateuco se viene a escribir por ahí por el año 500 antes de Cristo y no el año 1000 o 1200. Por eso ya es crítica alta y desarrollo del hebraísmo y todo lo demás. No tiene que ver tanto con esta clase, pero para que lo tengan ahí en mente, ¿ya? Macarena dice, mi hermano tiene una duda, lo tengo al teléfono, porque no se pudo conectar. Pucha, qué pena que no se pudo conectar. ¿Sabes que para esto se necesitan como 2 megas nomás de conexión y la pizarra funciona bien? Eh, relación... pero está escuchando, fantástico. Relación entre tetragramaton y el hebreo. Es que el tetragramaton se escribió en un principio en palo-hebreo y después se escribió en hebreo. O sea, el tetragramaton, para los que no saben, es las 4 letras que forman el nombre de Dios. eh, Siempre estuvo y volvemos un poquito a la anterior. Si el Pentateuco se escribió cerca del año 1000 antes de Cristo, entonces el tetragramaton se escribe en palo-hebreo o lengua fenicia. Si se escribe después del año 700, 600 antes de Cristo, entonces se escribe en hebreo. No sé si esa es la pregunta, Macarena, porque no logro darle todavía el sentido de la pregunta. Débora dice, ¿y qué pasa con los significados de esas consonantes vocales o lengua hebrea con toda su cosmovisión? ¿Varía mucho con el transcurso histórico o permanece estática dentro de su gran dinamismo? Buena pregunta. El hebreo, al ser siempre en toda su historia una lengua consonantal, la consonantalidad del hebreo se va a prestar para la magia del hebreo. ¿Mm? Una raíz triconsonantal de la cual surgen sustantivos, adjetivos y verbos puede llegar a tener 20 significados. Y ahí está la magia, porque además los textos hebreos no tienen comas, no tienen puntos, no tienen signos de puntuación, tampoco tienen acentos. Por lo tanto es una línea corrida de consonantes y en el judaísmo han llegado a todo lo que se puede llegar con una gran línea de consonantes, digamos. O sea, puedes sacar una palabra como una torta, sacas una tajada de ese grupo de palabras y sale una palabra que no tiene nada que ver con el texto, y puedes sacar otra tajada y sale otra palabra, e incluso puedes cambiar de orden las consonantes dentro de una palabra. Por lo tanto, Débora, lo que ocurre en el hebreo es que, o con el hebreo, es que los significados son totalmente dinámicos. Es muy, muy dinámico porque estás hablando de consonantes. Es muy diferente con el griego, porque el griego ya es un idioma mucho más científico. Yo siempre comparo esto como que el hebreo fuera el idioma del campesino. ¿Mm? Cuando ustedes hablan con un campesino, una persona del campo, esta persona en su lenguaje, ¿qué mezcla? Mezcla historia, mezcla tradición, mezcla canciones, poesía, dichos, refranes, buenas palabras, malas palabras, chistes, doble sentido, todo eso, ¿ya? ¿Cierto? Cuando ustedes hablan con alguien que es del campo y suena fantástico, suena muy lindo. El hebreo es como eso, es una mezcla de magia, es una mezcla de pasión, de música, de canciones. Fíjense que el texto hebreo tiene el cantar de los cantares, que ni siquiera es doble sentido, digamos, es un solo sentido. Tiene refranes como el libro de los Proverbios, tiene sabiduría como el Eclesiastés, tiene historia, tiene cuento, tiene canciones, y todo eso nace de una lengua sin vocales escritas. A diferencia del griego, que si el griego en griego dice que Jesús lloró, entonces el griego dirá Jesús lloró, no hay ninguna otra opción, Jesús lloró. El hebreo diría
Jesús se puso melancólico, estaba triste, miró el horizonte y le corrieron dos lágrimas que se transformaron en cristal, no sé, ¿ah? Porque el hebreo, como no tiene esta cientificidad de la lingüística griega, sino que es mucho más abierto, entonces da para eso, digamos, ¿ah? Da para múltiples significados. Ahora, esto no significa, depende de la tradición, por supuesto, esto no significa que el hebreo va a terminar diciendo cualquier cosa. Tienen sus reglas, tienen sus mandamientos, etcétera, pero uno se puede acercar con un poquito de mayor libertad al texto hebreo a la hora de traducir desde ese punto de vista. Macarena dice: Hugo quiere saber por qué a veces escribían el tetragramaton si es la base del hebreo o anterior y después agregaron vocales. Las vocales que agregaron al tetragramaton, esa es una pregunta interesante. Cuando se le agregan las vocales en el periodo masorético, que lo vamos a ver justamente ahora, lo que hacen en el fondo es agregarle las vocales de la palabra Adonai u otra parecida. ¿Mm? Obviamente uno piensa que hubiese sido mucho más fácil dejar el tetragramaton sin nada, para que se sepa, digamos, que ahí no se debe pronunciar el nombre de Dios. Pero en realidad los masoretas se la jugaron por ponerle vocales, pero las vocales que corresponden a la palabra Adonai, ¿m? Y a veces a la palabra Elohim también. Y esto justamente para que cuando se estuviera leyendo el texto se supiera que había que leer, que esas vocales correspondían a la palabra del Señor o la palabra Dios, etcétera, y así no se pronunciaba el nombre de Dios. ¿Ya? Entonces, es por eso, solamente por eso. Yo entiendo, yo me imagino, Macarena, que la pregunta va por ahí, porque yo alguna vez también la hice. O sea, ¿por qué le ponen vocales al tetragramaton si se supone que no lo deben leer? Y la respuesta era esa, digamos. O sea, se le pusieron las vocales de la palabra que sí se tenía que leer cuando se llegaba al tetragramaton. No sé si, ojalá que le sirva a Hugo esa respuesta. Felipe Poncho, no sé si me adelanto un poco, pero nos podría explicar el desarrollo de lo que algunos llaman neo-hebreo y más técnicamente el hebreo mishnaico. Mira, vamos a pasar muy poquito por ahí. Después del tiempo de Jesús, claro, surgen diferentes, vamos a llamarle dialectos dentro del hebreo. O sea, dentro de todos estos grandes periodos, entre el cuneiforme y el fenicio, por supuesto que surgen un montón de mezclas. Dentro del fenicio, del salto del fenicio a la letra cuadrada que adoptan en Babilonia, también, o sea, no es que saltan una inmediatamente detrás de la otra, hay ciertos cambios. Y el hebreo mishnaico, que estamos hablando de los primeros 2 siglos de nuestra era aproximadamente, es una mezcla del idioma de la calle, del idioma sagrado y una mezcla también del idioma arameo. Porque hubo también además un arameo que se llama arameo siríaco, que no tengo una imagen aquí, pero es un arameo que se escribe como entre una mezcla de hebreo y árabe. ¿Ah? Hay una Biblia que se llama la Peshita, no sé si alguien la ha escuchado, que es una Biblia que se escribe en arameo siríaco, que la venden incluso sociedades bíblicas, no sé quién la vende. Entonces, después de Jesús y antes del periodo masorético, es decir, en esos 500 años, surgen dialectos del hebreo, mezcladitos con el arameo, mezcladitos con el hebreo coloquial de la calle, mezclados con el hebreo sagrado, etcétera. Algo que va a pasar, va a ser muy parecido a lo que va a pasar en la Edad Media, con un libro que se llama el Zohar, ¿ya? La Biblia de los cabalistas, judío por supuesto. Y el Zohar se escribe con una mezcla de hebreo y arameo, ¿ah? Y además con una gráfica diferente que es muy parecida, o creo que se le llama escritura Rashi. Entonces, dentro de estos grandes bloques de un salto a otro, existe eso. Existe un poquito de mezcla de este con este otro, etcétera. Y por ahí surge el hebreo mishnaico. No sé si sirve eso. Ok, entonces después de el cautiverio babilónico, los judíos desde ahí en adelante van a empezar a escribir su hebreo con letra cuadrada. Ese va a ser un cambio importante, del fenicio al hebreo cuadrado, un gran cambio. El tercer gran cambio que va a ocurrir es este. Entre el año 500 y el año 1000 van a aparecer en escena los masoretas. ¿Quiénes son los masoretas? Son escribas, diferentes familias, había masoretas en Babilonia para variar,
familias que se quedaron allá. De hecho, en Babilonia se escribe un Talmud, después que se llama el Talmud Bavli de Babilonia. O sea, en Babilonia queda una comunidad judía tremendamente importante, y allá van a haber masoretas. Masoretas viene de la palabra masora, que significa la tradición. Entonces, lo que va a ocurrir, esto es como, ¿ustedes vieron alguna vez las carreras de auto? Cuando iban los autos dando vueltas, las típicas carreras de auto de los sábados en la mañana o de los domingos en la mañana en la televisión. Y de repente los autos salían a los pits. ¿Ah? Salían y inflaban los neumáticos, cambiaban el aceite, limpiaban el parabrisas. Lo que ocurrió con los masoretas es eso. El hebreo siempre fue un idioma consonantal, pero los masoretas son como la salida a los pits. Fue un pequeño grupo de escribas que dijeron: la tradición se puede perder, se podría podría peligrar la pronunciación correcta del hebreo, vamos a tener que hacer algo. Y se les ocurre, no se sabe si lo crearon ellos, aquí hay que ser bien transparente, no se sabe si ellos crearon el sistema de puntos y rayas, esto que voy a marcar yo aquí abajo. Todo esto que está aquí abajito de las consonantes, ahí hay una mezcla de letras, de vocales, de vocales, signos de puntuación, acentos, arriba igual, ¿ya? Entonces todo eso lo crean los masoretas para que no se le olvide a la gente pronunciar el hebreo. Porque si se olvidaban de pronunciar el hebreo, estaban fritos. O sea, tenían que sí o sí salvaguardar la pronunciación correcta del hebreo. Esto ocurre más o menos en un periodo de 500 años. Habían escuelas en Palestina, en Tiberíades y otra allá en Babilonia. No era tanto competencia, aunque al final pareció que fue una licitación, digamos, porque Maimónides fue el que dijo: el texto de los Ben Asher, que eran la familia de Tiberíades, es el mejor, y los demás se perdieron en el tiempo. Así que a pesar de que no era competencia, sí hubieron ganadores, digamos. José María, ¿ayudó eso a guardar el contexto? Sí, por supuesto. O sea, de hecho, gracias a los masoretas hoy día nosotros podemos aprender hebreo sin venir de la tradición judía. Entonces, ahora, la vocalización y la puesta de puntos y rayas y comas, etcétera, también tiene que ver con algo de interpretación. Ustedes saben que colocar una comita en un texto bíblico o no colocarla puede eventualmente transformar el significado de un texto. Entonces los masoretas igual jugaron un poco con la tradición, o sea, también ellos intervinieron interpretativamente o hermenéuticamente el texto al colocar ciertas comas, etcétera. Y en el libro se van a encontrar un ejemplo bien interesante ahí sobre este asunto. Entonces, este es un paso interesante, pero esto es un pitch, ¿ya? O sea, esta es una salida de la historia que los masoretas hacen para salvaguardar el texto. Sin embargo, un rollo de la Torá hoy día no tiene vocales. No tiene vocales. Sí, las Biblias hebreas prácticamente hoy día todas vienen con aparato de vocalización masorético, etc. Ok, preguntas, dudas, consultas. ¿Cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme. Me imagino que han estado tomando apuntes, ya los alumnos de la clase saben que tienen que tener su cuaderno, etcétera. Así que Mario dice: hermano, a mí se me pega a veces, pero luego sigue normal. Lo malo es que se pierden algunas ideas. Eso debe ser la conexión. Y Jorge, ¿cómo escuchas? Porque Jorge también está allá. Jorge, ¿cómo estás escuchando tú? Excelente, dice Jorge. Mario, hermano, entonces no soy yo, eres tú. Feliponcho dice: bajo ese mismo contexto, la transformación del hebreo en una lengua, mágico-religiosa. Yo quiero entender para dónde va Feliponcho. Claro. Mario, hermano, vamos a estar orando por ti, para romper con esa cadena. Sí, yo sé que es cábala, Feliponcho. Entonces, claro, lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en el hebreo, tenemos que pensar en que
es lo más sagrado de un pueblo. Cuando un judío lee el texto hebreo, partamos de nosotros, cuando un cristiano lee el texto hebreo, encuentra sacralidad en el contenido racional de la Biblia. O sea, si yo voy a Génesis 1.1 y leo en el principio creó, ningún cristiano va a decir, oye, qué interesante esa letra E de en el principio. O sea, nunca me había detenido a pensar en esa E, la encuentro fantástica, me cambió la vida. Eso no pasa, ¿cierto? Nosotros, cristianos, leemos la Biblia y encontramos que la sacralidad de la Biblia está en el contenido racional, llámese doctrina, dogma o teología, que extraemos de esa Biblia. Pero nada más. En el judaísmo no, ellos dieron el siguiente paso. El siguiente paso era, la letra es importante. Porque finalmente, si Dios dijo, como dice el Génesis, y dijo Dios, sea la luz, ¿cierto? Vayomer Elohim, Vaihior, si Dios lo dijo, es porque lo dijo con palabras. Esas palabras están compuestas por letras. Esas letras son las que están en el texto hebreo. Por lo tanto, no es solo la palabra con un contenido racional lo que es sagrado, sino que son incluso las letras, el elemento más pequeño desde el cual se constituyen las palabras, lo sagrado. Y en la Biblia es tan sagrada las letras como los espacios que están entre las letras. O sea, cuando Jesús dice, no pasará ni una jota ni una tilde, en realidad lo que está diciendo es que no pasará ni una yod. Una yod se las voy a mostrar aquí, en este texto que está acá. Aquí justo está el tetragrama, aquí adelantito hay una yod. Esa es una yod. Yod se llama la letra, los griegos le llamaron iota, ¿cierto? Porque los griegos toman del fenicio. Y después pasó al español como J, no tiene nada que ver con la J en realidad. La J de ese texto es la yod, que es la más pequeña, y el tilde, eso fue muy interesante porque en realidad en el tiempo de la Biblia no existían los tildes, en el tiempo de Jesús no había nada llamado tilde, entonces lo que había era esto que les voy a marcar acá, por aquí, miren. Ahí hice un pequeño circulito, ¿lo ven? Al medio. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Bien, ese texto, eso se llama un keren. ¿Ya? De hecho, la palabra griega keraya viene seguramente de keren griego, del hebreo, que significa cuerno. Entonces, un pequeño cuernito, fíjense que varias letras tienen como un pequeño cuernito hacia arriba. Entonces, cuando Jesús dice no pasará ni una jota ni una tilde, en el fondo está diciendo hasta los elementos más pequeños del hebreo, es decir, la yod, la letrita más pequeña, pero además la colita de la letra, el pequeño adorno, es importante. Entonces ahí uno dice, ok, esto es otro mundo. Si Jesús considera importante el adorno de la letra, significa que las letras en sí tienen un carácter sagrado que nosotros en Occidente hemos perdido. Nosotros hoy día le damos solo sentido a aquello que nos hace sentido racionalmente. Y por eso la cabra va, como decimos en Chile, va a entrar a picar, digamos, y va a transformar esto en algo mucho, mucho más potente. O sea, la forma de las letras, el contenido numérico de las letras, el contenido sonoro de las letras, la posición de una letra dentro de la palabra, todo, el espacio que tiene dentro de esa letra, todo va a ser sagrado porque en el principio Dios dijo. Si lo dijo con palabras. Y esas palabras están compuestas por letras. Bonito, ¿cierto? Jorge dice, recuerdo en una charla donde hablaste de Abel y Caín y hablaste de que había algunas cosas que no se podían traducir bien. Cuando Dios acepta la ofrenda y rechazaba la de Caín. ¿Cuándo perdemos en la traducción? ¿Cuánto perdemos desde lo más antiguo a nuestro idioma hoy? Buena pregunta. Aprender el hebreo de la Biblia es ir a la fuente misma. De cada uno dependerá en cierta medida y de la traducción cuánto uno siente que pierde o no. Yo creo que eso yo lo separaría en dos estadios, Jorge, porque me parece muy buena tu pregunta. Desde el punto de vista racional, desde cómo leemos la Biblia, yo creo que no perdemos tanto.
O sea, en el principio creó Dios, lo dice en hebreo y lo dice en español y no hay tanta diferencia. Pero desde el punto de vista del minimalismo, del acercarme al hebreo desde la letra y desde la minimalidad de la letra, yo creo que sí, ahí perdemos un montón. Porque además el hebreo nos obliga a la contemplación. No es lo mismo leer Génesis 1.1 en 5 segundos, en el principio creó Dios los cielos, 5 segundos, ¿ah? No es lo mismo leerlo y decir, bueno, ahí está, pues Dios creó todo y sacamos la teología de ahí, a traducir ese texto y pasarte una hora metido en ese texto. El hebreo te obliga a frenar, por lo tanto, no perdemos tanto racionalmente porque además la otra parte la desconocemos. Gina lo dice muy bien, o sea, lo que perdemos es la profundidad de acercarnos al texto. Y además en el hebreo se pierde el miedo. En el hebreo es posible meterte en temas que el cristianismo supuestamente tiene abordado, ya los tiene listos. El hebreo te dice no. Por eso, y esto que voy a decir ahora es una opinión muy personal, yo considero que el Antiguo Testamento para mí refleja mucho más el hecho de ser palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al ser algo tan grande, con tanto significado, con tanta interpretación, con tanto contexto, con tanta magia, con tanta ruralidad, con tanto de campo, de canto, de olor a tierra, etcétera, no puedo atrapar. O sea, no lo puedo atrapar. No puedo decir, bueno, el Antiguo Testamento lo dice así. Puede que sí, pero puede que no. Puede que lo diga de otra forma. ¿Ah? Recuerden que la palabra baraj se puede traducir como bendición o maldición. O sea, hay palabras con muchísimos significados y que el contexto me determinará, bla, 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 bla. Volviendo a tu pregunta entonces, Jorge, yo creo que perdemos mucho si no, si no aprendemos a meternos en la Biblia desde una perspectiva más judía que occidental. Hoy día cuando nosotros leemos la Biblia la estamos leyendo con demasiados filtros griegos. Desde ahí no perdemos nada, ¿no? Porque es razón versus razón. ¿Mm? No sé si me explico ahí. Débora dice, o sea que nosotros los occidentales conocemos solo la parte exacto. Sí, exactamente, Débora. Nosotros nos mal acostumbraron a perder el sentido del símbolo. Y esto tiene que ver incluso con la historia de la iglesia. Ustedes se dan cuenta que en las iglesias evangélicas no hay símbolos que mirar, son todos los templos pelados. O sea, no tenemos imágenes, no tenemos cuadros, no tenemos incienso, no tenemos velas, no tenemos vestiduras sacerdotales, no tenemos nada de eso, porque la reforma barrió con todo. La reforma fue como una especie de pesca de arrastre. Se llevó lo bueno, o sea, se llevó lo malo y se llevó lo bueno también. ¿Cierto? Entonces, nuestra relación con Dios es muy racional. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en un culto nosotros guardamos silencio? Nunca, porque no sabemos qué hacer con el silencio. Y no nos enseñaron, pero si tú vas a una catedral católica, es como natural sentarte y quedarte callado. Y no decir nada, como que algo pasa. ¿Eh? Y es todo ese sentido de la comunicación con Dios desde el hemisferio derecho, digamos, lo hemos perdido. No lo tenemos. Tú entras a una iglesia nuestra y no hay nada. Yo voy a una iglesia anglicana y lo único que tenemos es una velita que se prende adelante los domingos. Nos queda la Santa Cena, el vino y el pan y se acabó, digamos. El hebreo nos lleva por el otro lado, ¿eh? Por retomar el símbolo. La letra es un símbolo. El lugar donde no hay nada es un símbolo. Todo es algo que nos conecta con Dios. Entonces, sí, a tu pregunta, sí. Nosotros los occidentales conocemos solo la parte racional de la Torah totalmente. Nos faltan las otras patas de la mesa para quedar más o menos bien. Sí, ahí Feliponcho dice hay algo que queda en el misterio totalmente. O sea, nosotros debemos aceptar que el misterio queda en el misterio. Cuando la teología cristiana pretende responder todo lo de Dios, estamos mal. Siempre debemos dejar una colita para el misterio, ¿eh? Para el asombro. Bien, eh,
No sé si tienen más preguntas, dudas, consultas. ¿Cómo estamos? Vamos avanzando a buen ritmo, ¿cierto? Este es como la, la clase ya donde partimos Yo con esto tengo que engancharlo a ustedes a mis alumnos con el tema del hebreo, si no estamos mal. Buena base, ya. Quiero Génesis 1.1. Imagínense, Génesis 1.1 en la tradición judía tiene un montón de interpretaciones. Yo una vez leí que tenía hasta 70 interpretaciones. O sea, fíjense que lo interesante de esto es que ustedes van a aprender hebreo, que es Biblia, la misma Biblia que han leído siempre, pero de pronto se van a encontrar dando un paso más hacia lo profundo. Es la misma Biblia, o sea, el mismo Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de pronto ¡pluc!, van a estar sumergidos bajo ese texto y explorándolo desde otro punto de vista, desde otra mirada, desde Oriente, ya no de Occidente. ¿Ya? En Oriente ya la racionalidad no es tan importante, es como yo me conecto con Dios, qué sensaciones me pasan y cómo me encuentro con Dios en ese texto. Bueno, mis queridos hermanos, entonces llegamos hasta aquí. Gracias por la paciencia al principio de la clase donde me tuve que desconectar y volver a conectar. La idea es dejarlo enganchado, pues Macarena. Porque además la próxima semana tengo que darle su tarea, así que ahí anoten entonces la tarea. Estudiar la clase 2 de las consonantes. Todos ustedes tienen los audios. Yo les voy a tomar un examen seguramente después de las primeras 4 clases. Me voy a juntar con cada uno de ustedes por Skype y los voy a hacer leer. Así que practiquen, apréndanse sus consonantes de memoria. Lo que quiero que aprendan de las consonantes es lo siguiente: el nombre de las letras en hebreo y la vocal y la consonante y el sonido que representan. Por ejemplo, Bet es igual a B, ¿ya? Lamed es igual a L, Mem es igual a M. Eso tienen que aprender para la próxima semana. Jorge dice, hace tiempo escuché, no recuerdo de quién, los niveles de interpretación del hebreo, estaba literal, profundización mayor y secreto. Sí, se le llama el pardés. Quizás lo dije yo, porque también lo dije cuando fui allá. Yo no sé, yo no sé cómo no me sacaron una chuleta cuando fui a Puerto Montt. Sí, ese se llama el pardés. ¿Ah? Los diferentes niveles de interpretación, 4 por lo menos. ¿Ya? Mario dice, Mir, las clases de judaísmo serán en esta misma plataforma, exactamente igual, la misma plataforma, ¿ya? La tarea entonces, ahí está, estudiar la clase 2 de las consonantes en su libro, es decir, tienen que aprender el nombre de las consonantes y el sonido que representan en español. Cuando yo les tome la prueba, porque me parece que cada mes o cada 4 o 5 clases yo me voy a juntar con ustedes, cada uno solito por Skype. Entonces cuando me toque juntarme con ustedes van a tener que leer y van a tener que leer bien, y si no leen bien les voy a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no estudió su lección? Porque claro, en esta plataforma, y como somos muchos, yo no les puedo tomar la lección a cada uno, por eso me voy a juntar por Skype, ¿ya? Pero ánimo, hermano, ya están en tierra derecha tomando con punch la clase, así que bien. Les mando un abrazo a Jorge, José María, Débora, Macarena, Gina, Mario, Feliponcho. Gran participación hoy día, Feliponcho. Andreina, Macarena dice, Hugo te da saludos y gracias por la clase. Mándale mis cariños también a Hugo. Ojalá que se pueda conectar la próxima semana. ¿Ya? Les mando un abrazo. Como se dice en hebreo, Leitraot. Nos vemos. Laila Tov. Buenas noches. Shalom.